Buenas noches, somos La Concordia TV en colaboración con Únete por Colombia y esta es la segunda parte del programa sobre la situación actual de Venezuela. Buenas noches, profesor Cardoso, esta es su casa, voy a evitar de nuevo repetir sus múltiples títulos y logros académicos para que entremos de lleno en lo que estábamos tocando la noche anterior. Muchas gracias, David. Primero agradecerte porque no repetiste, no volviste a decir los títulos académicos, qué cosa más horrible decirlo. Y segundo, por invitarme. Aquí es un espacio bastante libre. He sentido en los 3 programas que ya llevamos juntos, 4 con este, total libertad y ojalá que la audiencia se sienta también tan invitada a la libertad y a la libertad de pensamiento, que en estos días se echa de menos, como en este programa. Claro que sí. Invito a todos los que nos ven a, en la parte inferior, seguir nuestro canal, La Concordia TV. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok Instagram. Y además de eso, los invito. Y en Twitter también estamos. Claro que sí. Y además los invito a seguir nuestro canal hermano, Únete por Colombia, con contenido mucho más histórico sobre el pasado, pero más que todo historia de la época moderna, a partir de la Revolución Francesa y demás, siempre con los mejores invitados de la mayor calidad, del talante académico y profesional sublime. Nos quedamos en tomar los detalles de la espectacular y quirúrgica operación para la captura de Maduro, que los mamertos lloran como magdalenas llamándolo un secuestro, ¿no? Se atreven a decir eso. ¿Cómo fue eso? Usted de primera mano, estando en Venezuela, ¿cómo fue que lo vio, lo sintió? Bueno, David, fue una operación extremadamente, una obra de arte, la obra maestra del ejército de Estados Unidos, de la naval, de la aviación, de los comandos especiales como Delta Force, que solo salen en operaciones internacionales de capturas de alto valor. Fue una obra maestra, un opus sin lugar a dudas. Primero que todo, y ahí es donde comienza la doctrina Trump, Trump Bro. o la doctrina, como él tomando un poco el pelo, ¿no? El 3 de enero en la tarde, Dunbrow, ¿no? La doctrina claro. Dunbrow, sí. ¿Por qué digo yo que con Venezuela comenzó la doctrina y se hizo patente el documento del año pasado, de noviembre, diciembre del año pasado, que fue la nueva gran estrategia de Estados Unidos, que ustedes la pueden buscar, está absolutamente libre en internet, se consigue rápidamente. Venezuela es el primer capítulo de la nueva doctrina de política exterior de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue la galería de las maravillas. ¿En qué sentido? Demostrarle a China, principalmente, y en segundo lugar a Rusia, que Estados Unidos está una generación adelante en tecnología militar. Una generación adelante. Es decir, que debe nacer hoy 22 de enero, el científico chino o el científico ruso, estudiar en la primaria, secundaria, en la universidad, Sí. Y luego graduarse y hacer el invento disruptivo, ya estamos hablando de 40 años, que va a poner en jaque la tecnología actual estadounidense. O sea, Estados Unidos está una generación de China en adelante, es decir, una generación adelantada a China, porque tuvimos cuántos años escuchando de la nueva supremacía china, Claro. Cuántos años escuchando de el mar es hoy de China porque tienen más barcos. No es tener más barcos, es el software que está en esos barcos. Claro, un paréntesis muy grande, Sí. histórico muy pequeño, y es porque los católicos ganaron el Lepanto, ¿no? No fue porque tuvieran más barcos que los turcos, era porque tenían mejor tecnología, ¿no? Sí. Cierro paréntesis. Sí. ¿Y por qué los holandeses nos quitaron al Imperio Español todo el Caribe español que hoy es holandés? Porque tuvieron mejores barcos a partir del siglo XVII. Igual. Sí. Barcos que se armaban y se desarmaban, una cosa maravillosa. El mascarón se podía poner en parte defensiva, parte ofensiva, una cosa extraordinaria. La tecnología, esa brecha que Occidente siempre la ha llevado a Oriente.
Sí, así es. Esa pequeña brecha que se abrió y no se ha cerrado. Todos en una visión pesimista de la historia, antes del 3 de enero estábamos pensando que la brecha se había cortado, que China finalmente iba a llegar a ladrarle a la cueva de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Venezuela sirvió para demostrar al mundo que no, que la cueva sigue siendo estadounidense. Entonces, ¿qué pasa el 3 de enero? Primero se neutralizan los aparatos de detección temprana, alarma temprana china, que costaron millones de dólares al chavismo. Los radares de alerta temprana. 2 empresas chinas particularmente, 2 o 3, no voy a nombrarlas, absolutamente obsoletizadas. Hubo un despliegue de saturación electrónica. Los Hornet en ese sentido hicieron varias vueltas, saturaron los sistemas de los satélites de alerta temprana, de los radares, perdón, de alerta temprana, no alertaron nada. 2, saturaron las pantallas de los S-300. Esa joya de la corona que Chávez y Maduro se jactaban continuamente en los desfiles ¿Esos son los mismos militares. SEAL, no sé qué? SEAL... No, esos son los IGLA, que son IGLA. los portátiles, que son misiles portátiles de la típica película de Rambo, ¿no? Ok. Esos sí no se han neutralizado y son un peligro ahora, porque son muy fáciles de usar, muy fáciles de transportar y muy fáciles de esconder. Es el manpad de toda la vida, ¿no? El manpad, es decir, Aquella bazooka. bazooka de Sí, toda la sí, vida, sí, exactamente, sí. bazooka, la bazooka. Bueno, Pero no, es que hay unos que también son rusos. SEAL... los Peshora. Es que hay 2 nomenclaturas para denominarlos. La OTAN, a veces leemos literatura OTAN y a veces leemos literatura rusa o universal respecto a los nombres. Sí. Cambian de nombre. Buk, S-300, Peshora, cambian de nombre. El Peshora, que es inferior, muy inferior al S-300, vamos a ver. Pongamos un desfile militar del 5 de julio en Venezuela por Fuerte Tiuna. Sí. El camión que lleva los misiles atrás. Es decir, es automotor, el misil se transporta por sí mismo porque está mecanizado en un camión. Sí. Ese es el S-300. Levanta una batería temeraria de misiles que supuestamente tenían un rango de alcance tremendamente peligroso y todos quedaron neutralizados. Pero que no estaban conectados, ¿no Bueno, decían? ya. ¿Eso es verdad? Bueno, están corriendo 2 olas informativas. Eso hace parte de la guerra electrónica, precisamente. Ah, bueno. Yo di que ni siquiera estaban, por decirlo de una manera muy coloquial, enchufados, pues. Sabes que eso describe al chavismo en sí, ¿no? Esa sí. respuesta me encantaría que esa fuera la realidad porque eso describe al chavismo en sí. El chavismo fue eso, fue una riqueza desaprovechada, fue un desperdicio, fue un robo, fue una simulación de país. Así es. En ese mismo sentido, el S-300 no se activó. No sé si porque estaban desenchufados. Los que estaban operando, eso ya quedó en algunos relatos de venezolanos activos en esa operación, que las pantallas se saturaron, veían más objetivos de los que había. Sí. Muchísimos más objetivos de los que había. No hubo la interconexión entre ellos, así que la defensa multicapa, que es la doctrina, que es defensa aérea multicapa, no se logró ejecutar. Todas las explosiones fueron ocasionadas por un dron llamado Lucas. Location Unit, no sé qué. Sí. Ahorita el inglés lo tengo apagado. Ese dron Lucas se estrenó en Caracas, en la base aérea La Carlota, al lado de mi casa. Se estrenó en Higuerote, en un balneario playero hermoso de Venezuela. Se estrenó en todos los escenarios de la batalla de Caracas. Ese dron es la réplica, o la respuesta, mejor dicho, la respuesta al dron iraní, pero tiene tiene sistema Starlink integrado. Se puede operar cómodamente desde Arkansas como un juego de guerra, Sí. de Play 4, Play 5. Vemos al ñoño aquel. Eso es. Que está tranquilamente en la base en Arkansas viendo el objetivo, disparando. Se puede también activar autónomamente. Es un aparato muy, muy peligroso, extraordinariamente eficiente y súper barato. Los estadounidenses superaron a la versión iraní, que era barata y más o menos eficiente, y lo hicieron barato y letal.
anécdotas, leídos, escuchados de los sobrevivientes del ejército de Maduro, que mandaron mensajes de voz por WhatsApp entre ellos. No O sea, sé las si- comunicaciones eran por WhatsApp. ya va, porque ahí voy. El sistema Tetra, que es el sistema de antenas, Sí, sí, sí. altamente complejo, altamente codificado supuestamente para solo comunicaciones de los aparatos de seguridad y defensa de Venezuela, esas antenas fueron quirúrgicamente explotadas todas por el dron Lucas. Todas. Incluso en el Cerro del Volcán, Sí. que fue uno de los objetivos de los ataques, en el volcán habían antenas civiles de las operadoras de telefonía móvil, Sí. antenas civiles de televisoras y antenas Tetra. Solo explotaron las antenas Tetra. Estamos hablando de inteligencia en el campo. Estamos hablando de, ¿qué? Skynet, los que vieron Terminator, generación Boomer. Sí. ¿Qué estamos hablando acá? Bueno, esa fue la galería que demostró Estados Unidos a China. Más estos helicópteros Chinao. Los Chinook. Chinook. Y hay un pequeño paréntesis. Trump siempre ha comparado el tema de Venezuela o del tema de Maduro con una baja que él dio en su primer gobierno, que era Soleimani. Exacto. Claro. Soleimani fue un bombardeo de un dron. Fue con un sol, creo que, o uno o dos drones nomás, fue que dieron de baja todo ese convoy en el que iba Soleimani. Uno ve los videos y son tenebrosos. Para nosotros. Porque primero dinamitaron los carros y después cuando la gente salió corriendo, los empezaron a dar de baja desde el dron. Y ahí nunca hubo ni un piloto, nadie. O sea, si le tumban el dron a Estados Unidos, yo creo que les da igual. Para aquellos que nos están oyendo, Soleimani era el líder de la Guardia Revolucionaria iraní, estaba haciendo operaciones en Irak y Estados Unidos aprovechó pues para fulminarlo. Un paréntesis muy pequeño además. La lucha de Irán con el ISIS habrá que conversarla en algún momento, ¿no? Porque ellos tienen una rivalidad entre sunís y chiís que vale la pena que tengamos un programa sobre eso y podríamos invitar en algún momento a algún otro docente de la Universidad Sergio Arboleda. Continúe, profe, por favor. Especialmente un teólogo que nos explique un poco las diferencias entre... Claro que sí. Acá hay un teólogo tras bambalinas. Exactamente. La diferencia de la casa de Ismael, ¿o me equivoco? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. David, ideas para la voz. Estamos de celebración, ¿no? Seguimos. Estamos aquí, continuamos compartiendo un licorcito como hacen en las buenas ocasiones, ¿no? Salud, profe, entonces que continúe la liberación de Venezuela. La liberación, que continúe porque comenzó, no ha terminado. Así es. Bueno, ya hablamos de este aparato, está buenísimo. Hablamos ya de la operación como tal, lo que se usó. Parte. Sí, parte, es decir, lo que se usó hasta el momento, donde vamos, porque es que, a ver, si hacemos un recuento, se usaron los drones Lucas, además de esto, los inhibidores de alerta temprana, Sí. y ahí vamos. Sí, las antenas, el sistema Tetra es un sistema de comunicaciones para cuerpos de seguridad. Es cierto que Boeing vendió unos en algún momento, pero el overhauling o la renovación tecnológica se hizo con China. Entonces, bueno, ya va. Todos los aparatos que quedaron neutralizados eran rusos. Quiero decir eso. Sí. ¿Qué está diciendo el Estados Unidos al mundo? No compren ruso, porque Claro. no van a poder defenderse. Pero ojo, tengo entendido que los radares eran chinos. Sí, los de alerta temprana. O sea, digamos que los sistemas antiaéreos eran rusos, Eran dos marcas chinas de alerta temprana, que no tengo el nombre aquí mismo. pero ellos decían que era stealth y que era capaz de agarrar un F-35, un no agarró ni un F-22 papagayo Rap, aquí. nada. Sí, una guacamaya, pues. No detectó una guacamaya por la saturación electrónica Claro. del Super Hornet. 130 y pico de aviones fue que utilizaron.
O sea, la cifra de aviones que utilizaron es absurda. Pero a mí, ¿sabes qué me parece más absurdo? El dineral que se gastó Hugo Chávez comprando esos equipos a Pekín y a Moscú. Eso es lo que más me asusta. Los famosos SU, los Sukhoi. Sí. Nuestro teólogo está diciendo algo fundamental. Manpower. Tampoco, ¿quiénes estaban detrás de esos equipos? La migración, producto, o la diáspora, producto del chavismo, de la política económica del chavismo, hizo que 7.9 millones de venezolanos se fueran, y entre ellos se fueron técnicos, tecnólogos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas que, muy buenos aparatos, ¿No pero habían como... unos F-16 en Barquisimeto? Sí, los F-16, el grupo Dragón. El grupo Dragón, número 16. Los F-16 que compró mi gran presidente Jaime Lucinchi en los 80. En avanzada. En avanzada. O sea, era el único país de Latinoamérica que tenía F-16 en esa época. Exactamente. El Y único. Era el único. Y lo otro que es lo que está diciendo acá el profesor, fue un poco lo mismo con lo que pasó con PDVSA, ¿no? Que los mejores técnicos terminaron siendo exiliados del país. No, y No sé si tú tengas el dato de la flota de F-16. Creo que en su momento se compraron 20 y tantos F-16 y creo que solamente tenían 4 operativos para la fecha del ataque de Estados Unidos. Sí, se compraron una veintena. El número exacto no lo sé, multiblock. Se compraron también para adiestramiento en la época de la democracia, Sí. cuando Venezuela era una cornisa confiable porque había un bulo, había un rumor de que Nicaragua sandinista iba a adquirir unos MiG-21. Sí. Entonces, ante esa situación, se opta por darle el voto de confianza por una tecnología en ese momento de última generación militar de supremacía aérea a Venezuela. Y Venezuela adquiere los F-16, que ¿Con me da Carlos Andrés Pérez no? Jaime Lucinchi. ¿Porque es posterior o anterior? Posterior al primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, anterior al segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Está en la mitad de los dos gobiernos de mi presidente Pérez, que cuánto me arrepiento que como adolescente lo critiqué. Y ahora lo admiro como admiro a Kissinger. Bueno, Y eso de Kissinger es bien polémico, ¿no? admirar a Kissinger. Pues él es pragmático, ¿no? Bueno, pero no vamos a entrar. Sí, sigamos. Sigamos Bueno. en... Bueno, pasa que este es un espacio súper divertido y súper agradable porque es un espacio medieval en el siglo XXI y tenemos Sí, así es. criterios Con las bebidas espirituosas y todo. totalmente admitidas, más admitidas antes que hoy, de hecho. Pero bueno, la supremacía aérea que nos supuestamente garantizó esa venta milmillonaria en Rostock, se compraron esos aviones, se negociaron en Rostock por el entonces presidente Hugo Chávez, padre de la calamidad latinoamericana, o de la calamidad venezolana, más para no exagerar. No, pero sí latinoamericana, porque para nadie es un secreto que Venezuela financió las izquierdas. Sí, pero el padre de la calamidad latinoamericana es Fidel Castro. Por supuesto, sí. Ya, sin duda, sin duda. Y no hay que, Sí. y seremos necios en ese, me moriré diciendo eso, ¿no? No, pero es cierto. Sí. Rápidamente, esos Sukhoi, generación, no llegan a ser de quinta generación, pero son generación como 4.4. Supuestamente el sistema aire-tierra más sofisticado de América Latina, ni volaron, es que ni despegaron. Yo lo que estoy pensando es que Trump, entre las órdenes que le va a dirigir a Delcy, es que los envíe a California para que los gringos entrenen ahora con un Sukhoi de verdad, porque ellos usan otros aviones simulando las cualidades del Sukhoi para la maniobra. Sí. Lo que estoy pensando es que se van a llevar los Sukhoi del sombrero. Pero esos no los bombardearon en Barquisimeto. No, los Sukhoi no estaban en Barquisimeto, los Sukhoi estaban en la base del sombrero, una base subterránea, que ni despegaron. Los Sukhoi sí estaban en Barquisimeto, en la base aérea... Los F-16. Los F-16. De hecho, el gobernador de Barquisimeto, no sé si es el actual, pero el último que tuve noticia, fue uno de los pilotos del F-16 durante el golpe de Estado que sufrió la democracia en ese combate. El último combate registrado, inclusive
incluyendo Ucrania-Rusia ahorita, el último combate aire-aire de 2 casas se dio en Venezuela, en el intento de golpe de Estado posterior al de Chávez, Que bombardeó Caracas. que No se lo bombardeó, olvidemos. sí, bombardeó Caracas. Sí. Caracas la ha bombardeado el chavismo y el trompismo. Digo yo esto para los Greta Thunberg de... Muy mala memoria, porque ahí andaba la progresía diciendo que era la primera vez que se bombardeaba Caracas. Un país latinoamericano y yo no sé qué. Y no, el mismo chavismo bombardeó Caracas. Y en esa época también se habló de los F-16. Como para que la audiencia se haga una idea, el F-16, si mal no estoy, es un caza como de modelo, o sea, el modelo original es como del 76. Totalmente cierto. Más o menos una cosa así. Para los años 80 Venezuela ya tenía F-16 y hoy, en pleno 2025, pues digamos que fue el año pasado, Argentina adquirió el mismo modelo. Sí. Casi prácticamente 40 años después para poder adquirir la tecnología que Venezuela tenía en los años 80. O sea, los F-16 que compró Milei son de hace 40 años. No, el modelo original. O sea, digamos, el modelo entiendo. Ya F-16. actualmente es como decir el Clio, ¿qué? 2000. Pues es que ese es el problema cuando la gente habla de aviones. Ellos creen que porque el modelo es del 70, el aparato es del 70. Y no, es un modelo del año 70, pero el aparato es completamente nuevo. El problema es que es tecnología que sigue vigente. Tanto es así que para la guerra en Ucrania, lo primero que pidió Zelensky fue F-16. Claro, es que el F-16 es como un Toyota Corolla. Exacto, ni siquiera, es como una Land Cruiser. Es un avión que ya ha sido probado en combate en todo el mundo. En el Golfo Pérsico, en las guerras en Oriente Medio, en el Pacífico. Y Venezuela era, en ese sentido, una potencia latinoamericana teniendo sus aviones en los años 80. Ya hoy en día estamos en transición y la OTAN está pasando a F-35, que es un arma de guerra increíble que también la utilizaron en Venezuela porque tiene la capacidad de bloquear radares y no lo pueden detectar. Es un servidor, es una computadora, es Skynet. Sí. Bueno, retomemos. Inicia la invasión y la única, digamos, ¿cuál era? O sea, vamos a hacerlo por bandos. ¿Cuáles eran las armas entonces que tenía los venezolanos del régimen? Unas alertas tempranas chinas, de origen chino, unos radares de alerta temprana chinos, no funcionaron de nada. Además de eso, tenían una serie de antenas por Caracas y demás que fueron neutralizadas por los drones norteamericanos de nombre Lucas. Sí. Posterior a esto, entramos al tema de los aviones, porque yo pregunté que en la base de Barquisimeto habían unos F-16 antiguos, me explica usted, doctor, comprados en los 80s, Sí. y básicamente ahí nos quedamos. ¿Qué pasó después? ¿Sabes qué es lo que pasa con el F-16 y con estos aviones? Dependen mucho del overhauling, de la actualización, tanto del equipo en sí mecánico como del sistema, De software. del software, sobre todo del software. ¿Qué pasa? Que estos F-16 venezolanos, en su momento actualizados, dejan de actualizarse cuando Chávez no se pliega a un debate en las Naciones Unidas respecto a la lucha contra el terrorismo. Se va con su maldición antisionista. ¿Ese fue el discurso de aquí huele a azufre? No, anterior. Ok. Fue una votación. Fue una votación. Y Venezuela vota en contra de el compromiso contra el terror, después del ataque a las Torres Gemelas. Con Bush. Bush hijo. Bush hijo, sí. A partir de ese momento, Estados Unidos dice no más overhauling a Venezuela, no más transferencia tecnológica. Se acaba el convenio. Que empieza lo que llamamos en mecánica la canibalización de la máquina, ¿no? Es decir, bueno, de un repuesto se saca, sí, entonces el avión no termina de dejar de volar porque se le saca uno, se le pone otro. ¿Y sabes quién salvó la vida del overhauling del F-16? No de la actualización del software, porque el software es detectar al enemigo a tantos, o sea, la garantía del F-16 es que detecta a tantos kilómetros, detecta a tantos nudos, o sea, hay una gran, lo que se llama la nube de combate, hay un gran algoritmo de información para que el piloto tome decisiones en el momento de la dinámica de guerra. Sí. ¿Qué pasa? ¿Quién salva a Chávez del overhauling del F-16? José Rodríguez Zapatero.
Ahí está un poco lo que hablábamos en el programa anterior. La financiación permanente, o no, más bien el apoyo permanente de la izquierda Sí, europea. pero aquí al estamos régimen hablando, chavista. exacto, en términos muy sensibles porque es una financiación o slash apoyo en términos estratégicos. Es muy delicado, David, Sí. es muy delicado. España puede colaborar en términos de, bueno, voy a hacer un fiscal neutral en una conversación de paz o algo así. No, estaba transfiriendo tecnología, Martin Lockett, a Venezuela directamente en contra de el contrato de defensa y de seguridad con Estados Unidos. España es OTAN, España no es un estado libre que va por la Confederación de Marcianos. Sí. España es OTAN. Para que Pero aquí no, yo aquí una hago... cosita muy pequeña, para que los que nos están oyendo se contextualicen. Jorge Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del gobierno español. José Luis, José sí. Luis, disculpe. Sí, sí. José Luis, durante estas épocas convulsas, cuando Chávez, etcétera. De origen, ¿por qué no te callas? Su frase más famosa, porque él estaba en esa reunión cuando el rey lo manda a callar. Sí, sí. De origen socialista, del Partido Socialista Obrero Español, con una característica importante, y es que él hizo una ley de memoria histórica en España, es decir, una ley mordaza en la cual no se puede criticar la historia de la Guerra Civil Española, ¿no? Y lo peor de esa ley es que destapó, volvió a abrir una serie de cicatrices curadas por la sociedad española. Así es. Que ya estaban, ¿cómo se llama el proceso de la piel cuando ya cicatriza? Sí, ¿queloide? Exacto, reventó los queloides de la sociedad española y la está gangrenando hoy en día. Claro, esa pero misma ley de memoria histórica. les está estallando en Yo la ahí- cara yo- ahorita. Yo aquí sí quiero hacer una paréntesis, ya que están hablando Rápido, de, rápido. de Les estalló Zapatero. en la cara ahorita porque la juventud española se dio cuenta que Franco fue mejor que la República y demás, ¿no? O sea, fue contraproducente. No, pero yo acá sí quería decir una cosita, ya que estás hablando de Zapatero. Pues qué decir que prácticamente unas horas después de la extracción de Maduro, salió Rodríguez Zapatero a decir que él era el artífice de la liberación de los presos políticos en Venezuela. Excelente apunte. Excelente. Porque no hay que olvidar, o sea, no habían pasado 24 horas de la extracción y salieron todos los medios de comunicación de España, El País, o todo este poco enchufados que ellos tienen allá en Madrid. Sí, no todos, porque España sortariamente tiene medios todavía contracorriente, ¿no? Pocos, pero... Bueno, ABC. Sí. Pero Pero el país, No, el país es re de izquierda. No, El País no O sea, tiene... a ver, prefiero leer el Granma que el País. Sí, no, prefiero. Otro que es súper comunista es Le Monde, ¿no? En Francia. Ni se diga, un pasquín asqueroso. Sí, Pero pero me ¿por encanta qué? que Por- el ¿Y editor de Le, Espectador dónde me lo deja? el Le Monde Diplomatique, me encanta que su editor, Ramonet, estaba 2 días antes del 3 de enero en una de esas camionetas súper blindadas, hablando con Maduro respecto al problema de... Ah, ¿Te acuerdas? que le dijo que tenía un búnker. A un búnker infalible. Que le- Me da que risa. le dijo en el- Maduro dijo, esa- ojalá esa hubiera fue la- cámara- esa fue la- hay esa cámara fue- acá, porque Esa fue la última entrevista que hizo Maduro. pónchame acá. Maduro le dijo, yo tengo un búnker infalible. Hace así, este gesto. Ah, justicia poética. Justicia poética. Y justo le dio por mencionar ese búnker en esa entrevista en un carro. A mí es como me da cuando yo veo a Diosdado Cabello dando esos videos en carro, yo pienso en Soleimani y yo digo en cualquier Hombre. momento le meten un misil. Ahora, un paralelo con España, por ejemplo, de medios que sí son independientes o que son de contracorriente, como dice usted, que allá está no solo el Español, ABC, OK Diario, está también La Gaceta, y acá en Colombia solo tenemos a duras penas Semana, ¿no? Acá no hay prensa, digamos, de derechas, por decirlo de alguna manera. Porque ¿cuál es el contrario de Le Monde en Francia? Le Figaro. Luis Figaro. Y el que publicaba Tintín. Pero es que Tintín era de origen rexista, ¿no? Yo creo que yo confío más en la prensa de Tintín que... Ah, pero por supuesto. Profe, continúe. Muy bien. Pero empatemos con la última pregunta. Con tu última pregunta. Estábamos hablando de la caracterización tecnológica de los dos bandos, digamos.
el bando venezolano / chavista en términos tácticos y la operación Lanza del Sur, que Sí. no hemos nombrado las dos operaciones, Lanza del Sur y la operación Absolute Resolve, ¿cierto? Sí. Lanza del Sur es una operación que se publica, digamos, se hace pública en octubre o un poquito antes de octubre del 2025. Yo tuve la suerte de publicar en un artículo en Foreign Affairs respecto a cuánto tiempo tarda Estados Unidos en darle nombre a una operación a nivel estratégico y cuánto tiempo tarda en ejecutar la operación. Es una comparativa histórica muy interesante. Qué sé yo, la operación, recuérdeme por favor, la operación de Panamá se llamaba Carajo, ¿cómo Causa Justa. Causa justa, sí. La operación en Granada se llamó la operación en el gobierno de Bishop. Bueno, en el gobierno de Bishop no, ya habían matado a Bishop. La operación, bueno, no aburramos a la audiencia con estos datos. Operación en Granada también, una operación para neutralizar un gobierno de izquierda que había secuestrado o que podía secuestrar a unos estudiantes de medicina norteamericanos en la isla de Granada. Es decir, ¿cuánto tiempo pasa desde que se hace público el nombre de una operación y cuánto en ejecutarse? Eso vale la pena pensarlo. Tormenta del Desierto, etcétera, son muchísimas. Sí. Bueno, la operación Lanza del Sur tardó lo que tardó en terminar el año desde octubre para aparecer la suboperación de Absolute Resolve. Esa operación determinó dos factores: la obsoletización del sistema anti-OTAN ruso y chino. Sí. Estamos hablando de sistemas que son anti-OTAN. Fundamentalmente se diseñan tecnológicamente para poder desarmar a las armas de la OTAN. Así ¿Correcto? es. Sí. Y luego el sistema operativo estadounidense de combate, que demostró lo que hemos dicho, una generación de superioridad científica. Pero, profe, yo quisiera que los que nos están escuchando entiendan que esta forma de, digamos, los norteamericanos llevan haciendo esto mucho tiempo. ¿A qué me refiero? Este bloqueo naval continental ya se ha hecho en Japón, en Filipinas, me atrevería a decir, tal vez en República Dominicana, no sé, pero es una forma de maniobrar en La Habana, por ejemplo, también, de bloquear el puerto, bombardearlo. Obviamente en esta ocasión pues no se dio directamente con Maracaibo, etcétera, pero es una forma de actuar. O sea, viene predispuesto, Estados Unidos viene haciendo esto mismo y los venezolanos, digamos, el chavismo no se dio cuenta que venía eso. Cuando los portaaviones Gerald Ford y los destructores y demás, o sea, es un aviso de Estados Unidos que le dijo: hey, pilas, porque ya vamos a hacer lo que venimos haciendo 200 años cuando nos toca mostrar los dientes. Bueno, tienes excelente. Eso no es una pregunta, eso es enriquecimiento de la conversación. Excelente aporte. En efecto, Estados Unidos tiene haciendo esta operación desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que mi interlocutor, mi querido David Pérez Pérez, es carlista y es, en esencia, antiestadounidense, para que ustedes sepan. No, tanto, no. Bueno, crítico, se puede decir, Exacto. crítico a... No, pero ahorita trompista. Acá en la consola sí Tengo somos miedo de decirlo. pro América. Trompista, ahorita Trump 100%. Más que trompista me atrevería a decir marcorrubiista. Hombre, usted dio Por en la diana, señor. Sí, es. así es. Sí, Dio en la diana. crítico de la política No, liberal. pero usted es muy español, muy castizo, y usted ha criticado desde la perspectiva española al imperialismo yanqui. Sí, un poco. Sí, Para desde que ustedes perdieron Cuba. sí, El problema es que ustedes perdieron Cuba. Y Puerto Rico. Y Puerto Rico, Filipinas. yo no sé si perder Puerto Rico o ganarlo. Para mí es un verbo extraño, Sí, sobre todo sí. después Pero Filipinas también. Guam, Filipinas, Puerto Rico, sí. Así es. Pero bueno, antes de entrar ya nos miró nuestro máster con, oigan, se están desviando. No, todo bien. Nos miró con una cara, no hablen mal
de Bad Bunny, entonces yo, coño. Uy, ahí sí, perdón, pero me diste yo con el señor Bad Bunny, yo con una persona que no vocaliza cuando canta, no Por eso puedo. te digo, cuando te digo si perdimos Puerto Rico, yo creo que con Bad Bunny no sé si lo perdimos o lo ganamos, no lo tengo claro. Pero David Pérez Pérez es... Quizás con Daddy Yankee. Yankee, bueno. Vamos a cerrar, por cierto, el Por programa. supuesto que sí. Exactamente. Sí. Pero mi querido entrevistador, el host de este programa, David Pérez Pérez, es un español del siglo XIX y contradice las... Como maestro. Exactamente. Y contradice en ese... Un nostálgico del Imperio Español. Me declaro. Pero yo ya entiendo que esto acabó. Hay algunos nostálgicos del Imperio Español, me atrevo a decir, que no entienden la geopolítica actual. Correcto. Y ya no, es decir, ya se sabe que Estados Unidos con esta operación, y lo entendí, porque yo alcancé a pensar, digamos, por ejemplo, con Irán pensé que era una potencia mucho más grande y mucho más militarmente desarrollada, hasta que Israel se la llevó, sin ser sionista, claro, pero después entendí que ya la hegemonía norteamericana está y se sigue manteniendo tanto en el ambiente comercial como en el ambiente militar. Ojo, porque a Irán fue también Estados Unidos. Sí, claro. Con los, Sí, con los B-2 Spirit y el bombardeo que le hicieron a sus capacidades. Y la doctrina Night-Hammer, o sea, eso va, Midnight Hammer. Les acabaron todo el enriquecimiento de uranio que tenían no sé cuántos kilómetros bajo tierra. Exactamente. Y también fue Estados Unidos. Entonces, Uranio que se era sacado de Venezuela, ¿no? Bueno, ojalá se pruebe, termine de probar eso. Eso está en la Fiscalía de Nueva York, de Brooklyn. Eso está en el documento de la Fiscalía, ¿no? El enriquecimiento de uranio venezolano. Sí. Quiero decir de uranio chavista, para salvar a todos mis paisanos. Tú decías algo que me parecía muy pertinente respecto a la defensa o sea, a la acción de Israel frente a todas estas situaciones, particularmente Irán, que es el próximo bastión digamos, en recuperar. Lo que está pasando en Irán, que se apagó, se enfrió, no sé cómo decirlo, ¿cuál sería la metáfora? ahí seguimos un poco en la lucha para que no se apague más. Sí. Pero al parecer perdimos esta jugada, ¿no? Esta jugada de ajedrez se perdió y... Pero no será un precedente importante. Iraní. ¿El precedente perderlo o cuál dices tú? No, o sea, que finalmente se hayan despertado en Irán. Pero es que en Irán se está despertando desde Masha, que la mataron en la comandancia de policía por no usar el velo hace 3 años, desde el jugador de fútbol que condenaron. Pero es que pero acá digamos, estamos hablando de miles de muertos en días. Demasiados Esto es muertos. un paréntesis para los que nos están oyendo porque el tema central es Venezuela. Sin embargo, creo que Irán es diferente a todo el resto digamos, de eje del mal, por decirlo entre comillas. ¿Por qué? Porque es una teocracia que no va a caer tan fácil. O sea, digamos, Chávez, Maduro pueden caer fácil con este tipo de golpes quirúrgicos, imponen tal. Pero cuando la religión está tan intrínsecamente mezclada con el régimen, va a ser muy difícil que lo tumben. No, pero hay sí sed, difiero un poco. hay sed de Persia. No, La exacto. gente quiere Persia. Exacto. Más fácil es porque las religiones de Estado son más vulnerables. No, pero hay que pedir, ahí hay un micrófono. Pero es que nuestro especialista en teología del mundo oriental no quiere hablar. No, yo le ofrecí un micrófono. Pero bueno. Volvamos a Caracas, por favor. Sí. Ya nos fuimos hasta Teherán y no. Pero es que Caracas y Teherán están relacionados. Hay una relación ahí muy grave y ustedes hecho, mismas lo están Hezbollah. diciendo. Y el tema del uranio. Claro y de que hecho, sí. de hecho, el acuerdo de Obama, el acuerdo nuclear con Irán, fue a expensas también de Venezuela. Así como la paz de Colombia con la FARC. No, la paz de Colombia no. La treta con la FARC fue a expensas de Maduro. El santismo usó a Maduro, usó a Chávez, usó a Maduro después para esta
inexplicable desde la perspectiva histórica bomba de oxígeno que se le dio Paréntesis al dentro terrorismo, del paréntesis. al terrorismo. Que las FARC no ha entregado ni siquiera el 17% de los bienes que tenía que entregar para el proceso de paz. Ya. Y otra cosa, el aparato judicial demócrata, eso tengo que volverlo a contrastar con otras fuentes, pero anunciamos esto porque esto es un podcast de libre pensamiento. El aparato judicial de Obama descongeló fondos operativos de la FARC cuando se firmó la primera parte de la paz. Y eso hay que decirlo. Eso es decir, cuentas en el exterior de narcotráfico. No estamos hablando de un CELE o de una cuenta de qué sé yo, de PayPal. Sí. Estamos hablando de millones de dólares congelados en la administración anterior que Obama descongeló a costa de los acuerdos de paz. Y ya hablaremos en otro programa Sí, que sí. persiguen los Nos demócratas con ese tipo de cosas. Volvemos. Llegan los Chinook, los Chinook, helicópteros, entran a Venezuela, entra los 100 y pico de aviones a Venezuela. ¿Y qué pasa, doctor? No, de ahí es rescatable, desde la mirada de este podcast, es rescatable la guardia pretoriana que custodiaba a Maduro. Mueren todos. Los avispas negras. Exactamente. Mueren todos. Pero eran unos gordos Ahí cubanos ahí, ¿no? ahí Era hay un una tema. élite. Ahí hay un tema, mi querido profesor, y es que el régimen chavista siempre negó que el primer anillo de seguridad de Maduro era cubano. O sea, Y eso era algo que se sabía, o sea, siempre se dijo, Hombre. y ellos oficialmente dijeron, no, no señor, no señor, no señor, y de repente aparecen 32 cubanos muertos en una operación militar. Y entonces, ¿qué pasó? Perdón, ¿con qué descaro salen a hablar de soberanía cuando tienen 32 agentes especiales cubanos en el primer anillo de seguridad presidencial venezolano? Así es. profesor, pero es verdad que, o sea, que habían una serie de cubanos coaccionando a Maduro para que no renunciara y no se fuera a volar. No, de hecho que amenazados su muerte, ¿no? O sea, que si lo hacía, moría. ¿Te acuerdas? Ese Sí. bulo. Yo no creo en eso. Yo no estoy tan en la teoría de la conspiración respecto a que, bueno, si te renuncias te matamos. No creo en ello por buscar un poquito los amarres de realidad, pero el otro. El más lleno. Sí te digo algo. Venezuela y Cuba inauguraron en la época moderna de América, en la época republicana de América, lo que se llama soberanías compartidas. Ningún país americano, y ahí sí hablo en términos hemisféricos, había compartido soberanías con ningún otro país. Yo no sé si revisamos el Pacto de Varsovia y en algún punto hubo un incesto de soberanías. Chávez llevó a Venezuela a un incesto, a una situación contra natura del derecho internacional de compartir soberanías con un país, con otro país que es Cuba. Otros hablan de una colonia al revés, ¿no? El país más pequeño coloniza el país más grande, que fue lo que pasó también. O sea, no estoy en contra de esa tesis. Un país como Cuba, empobrecido, demográficamente más pequeño, Sí. territorialmente más pequeño, en todos sentidos, más pequeño con el amor que le tengo yo a Cuba, a la Cuba de los demócratas, a la Cuba de Marco Rubio, a la Cuba de mi editor en Hipermedia, que es una Cuba libre que yo quiero, pero a pesar de ese amor, Cuba es un país mucho más pequeño que Venezuela y sin embargo sometió a Venezuela a un dictamen extraño de una colonia ideológica, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, el anillo de seguridad de Maduro eran todos cubanos. Entonces los cubanos, fíjate algo, y esto sí que la audiencia lo sepa y lo replique en sus conversaciones con otras personas. Cuba mató a Chávez, lo mató en el CIMEC, perdón, lo mató. Después de que Lula le había dado la oportunidad de que se atendiera Exacto. en el sirio-libanés. Exactamente, Mejor hospital en de Sao Sao Paulo. Paulo. Exactamente. Cuba mató a Chávez y Cuba entregó a Maduro a el Delta Force. Hay algunos... La revolución es como Saturno, devora a sus propios hijos. Hay algunos usuarios que han dicho que el servicio cubano es excelente.
El G2 cubano. Sí, no, que muchas gracias a Cuba por su aporte a la libertad De Venezuela. Sí, que primero. Brindemos por eso. Sí, Sonarán que- aquí que- plin que- plins. Que primero fue la gran labor que hicieron con Chávez en términos hospitalarios y la segunda esa excelente labor de seguridad que hicieron Bueno, protegiendo a Maduro. esa audiencia que te está escribiendo a ti es una audiencia sumamente sabia. Porque yo estaba haciéndole incluso una especie de luto al chavismo vertebrado. Así es. Nos hizo un gran favor Cuba. No voy a decir más nada porque no quiero que nos baneen. Pero a Maduro terminan entregándolo por incapacidad táctica el Claro. G2 cubano. Pues es que es imposible, o sea, es increíble que uno, porque cuando capturaron a Noriega, hubo bajas norteamericanas. Sí, hubo. O sea, hubo. hubo, Impresionante. en esta fueron 7 Impresionante. heridos leves, Leves. y el helicóptero Chinook Con un que Isla. bajó pudo volver a base. Volvió al Iwo Jima, al barco. Sí, al por destructor. eso. O Volvió sea, a base, esto- exacto. o sea, esto es Pero en una Panamá, cosa ridícula. Panamá, que es un peaje entre Chía y Bogotá. Bogotá, se bajó marines norteamericanos. Y que Panamá era una base militar estadounidense hace nada. Y se bajó efectivos norteamericanos. En Venezuela no le partieron la uña. No salió una cana de un Delta Force. Pero por una cosa, claro. No, pero venga, agarre Ya va, su agarre el micrófono. micrófono, Delta. Pero ¿qué pasa? Es que Panamá sí tenía ejército. Venezuela en ese momento no tenía ejército. Por eso Panamá sí podía tener un combate de tú a tú con Estados Unidos. Bueno, es como el que se enfrenta con el de grado sexto con el de grado No, pero- 11. Pero ojo, por eso es que Panamá no puede tener hoy en día ejército. Si hoy en día las cosas en Venezuela salen, es innecesario si es o no tiene ejército. No, pero es que, Carlos, Panamá, sabes que justamente no tiene ejército. Esa es la paradoja. Hay parte de Pero Era yo la creo, Guardia yo Nacional creo que panameña. tenía más ejército Venezuela que Panamá. No, Sí. porque es inservible el ejército de Venezuela. Sí, Está ideológicamente pero a ver, podrido. eso quedó demostrado ahorita, que es completamente inútil, pero hasta hace, no sé, Pero- hasta diciembre teníamos a este tipo Silva diciendo, ay, si llegan a entrar no salen, y Diosdado Cabello diciendo lo mismo, Pero pueden sí decían entrar. que habían 4 millones de Cuan- milicianos. lo mismo que vos está, Milancianos, 4.000, Le decían milancianos. supuestamente tenían 4.000 milicianos. Lo mismo que vos estás diciendo, ¿cuánto dinero invertido en defensa había ahí? Ahí está. ¿Ustedes han hablado del cielo, del infierno venezolano? ¿Han escuchado eso? De que llega, pues sí, hay un infierno venezolano. Sí. Y cuando van a pasar a la víctima y no se quema, dicen, ¿por qué? No hay electricidad, no hay luz. Ah, bueno, entonces pase para allá. No hay, se acabó el gasoil. No hay nada, entonces, bueno, no prendemos candela. Es decir, el chavismo llevó al país a un estatus de inoperancia, de inoperatividad tremendo. Y el ejército sufrió esa baja. Sí. Es decir, el ejército sufre eso que está diciendo Carlos acá mismo. Panamá no tenía ejército, Panamá tenía una guardia nacional, que la lideraba Noriega. Sí. Pero es que por eso mismo, Noriega era un militar activo, aunque fuera presidente. En Venezuela, quien estaba como jefe de Estado, como comandante supremo de las fuerzas militares, era un camionero. Por eso, Panamá sí podía haberle dado la batalla a Estados Unidos. Y se la en, dio. En Venezuela no, porque nunca hubo una institucionalidad del ejército. Es que ese es el punto de diferencia entre Panamá y Venezuela. ¿Por qué Venezuela, mejor dicho, hizo como si nada, aunque hubiera tenido las herramientas para dar el combate? Porque no tenían la técnica o esa malicia indígena con la que nosotros hemos desarrollado nuestra historia republicana Sí. militar, que sí la tenía Panamá. Sí. Bueno, rápidamente. Cuando tú sumas los votos que sacó María Corina Machado en la cara de Edmundo González, es decir, en la figura de Edmundo,
y sacas los votos que obtuvo Maduro, te das cuenta cuál iba a ser el nivel de resistencia popular, que fue una cosa que evocaron mucho Mario Silva, como dijo, es decir, los propagandistas del régimen. Tú te das cuenta que no había apoyo popular de ningún tipo. Y si tú llevas esa misma deducción, Carlos, al apoyo militar de voluntariado de los propios soldados, sacas una especie de equivalencia matemática del resultado de las elecciones de 2024, te das cuenta de algo. Maduro no tenía manpower, no tenía absolutamente nada para enfrentar a Estados Unidos. Lo paradójico de que Panamá haya logrado alguna baja estadounidense versus lo que haya logrado Venezuela en la operación esta de Caracas, nos lleva a dos reflexiones rápidamente y las explico. Ok, la entrega o el compromiso del soldado con su gobierno y su dictadura en el caso venezolano. Porque no quiero decir que murieron o no murieron venezolanos por Venezuela, no, en ese sentido por el madurato, por la dictadura. El país es otra cosa mucho más grande de defender que el sistema que lo gobernaba. Es decir, tenemos que hacer esa separación. Sí, sí, sí. Es decir, un soldado madurista estaba defendiendo a un narco. Es decir, yo desde la opinión o cualquiera desde el silencio es más patriota que un soldado que quiso derribar con un igla un chino norteamericano. Porque finalmente estos tipos venían a liberar a Venezuela. Claro, por De supuesto. un carajo que había metido hace muchos años a Cuba, a Irán, a Rusia, a China, a gobernar al país. O sea, A Venezuela era expoliar los recursos. a expoliarlo. Venezuela era una colonia triste, un prostíbulo triste de Rusia, Que ni siquiera llegó a factoría. de Irán, de China. No, porque nos empobrecimos. Seríamos una factoría si hubiéramos por lo menos hacer un rédito de las cosas que producíamos. Pero se fue todo en la corrupción bueno. Que esa es precisamente la tragedia venezolana, ¿no? Lo que estábamos hablando un poco. En los años 80 se podían dar el lujo de tener el mejor casa de guerra de la historia en ese momento. Para el año 87 Venezuela tenía ese casa y hoy en día llegamos a una degradación absoluta donde les pueden sacar al presidente en 2 horas y no se dan por enterados. Así, esa es la tragedia venezolana. Exacto. Y eso mismo ocurre con el sistema petrolero, eso mismo ocurre con la infraestructura, el más trágico, a mi modo de ver, con el sistema de salud, con el sistema médico. No olvidemos, por ejemplo, entonces, lo lindo de esta operación, y es aquí donde quiero cerrar porque ya vamos 52 minutos, lo que vos dijiste, esto fue una obra de arte militar. Lo que antes se demoraba 3 años en hacerse, como por ejemplo fue derrocar a Saddam Hussein en Irak, acá lo hicieron en 2 horas, completamente limpio, sin una sola baja y simplemente con unos daños en un helicóptero. Ya va, y otra cosa, en el personal que toma a Maduro había hasta fiscales. O sea, es impresionante. O sea, le leyeron sus derechos en la captura. Antes de entrar al búnker. Positivismo anglosajón puro y duro. Pero mire, hay una cosa que también aquí nosotros tenemos que analizar en cuanto a operación militar. No soy militar, pero pues hijo, nieto y sobrino de militar, algo me debe haber quedado. Y es, las fuerzas militares es una pirámide, ¿no? En Venezuela la pirámide militar está inversa, o sea que aplica el dicho de mucho cacique y poco indio. Claro, no hay una estructura de jerarquía, no hay una identidad institucional y por eso es mucho más factible la violación de la institucionalidad y la falta de identidad. Porque en Venezuela, ¿cuántos generales no había? ¿Cuántos coroneles no había? Y sabemos que los oficiales no se untan en ciertos campos, sino va el soldado raso. Si hay poco soldado raso, el oficial se resguarda y se trata de salvar. Así es, así es. Doctor, por favor, ya entendimos, ahora quiero la minucia, el detalle. ¿Cómo fue que llegaron los Chinook? Llegaron a porque hay una cuestión de Marco Rubio muy chistosa, y es que en una entrevista preguntan, bueno, ¿y qué estaba haciendo Maduro cuando llegaron? Y Marco Rubio no disimula su risa, ¿no? Sí.
¿Cómo fue? ¿Qué hay detalles? ¿Qué nos puede contar que no hayan dicho los medios? No, hay estaba entrando justamente al búnker. Eso es Que estaba en el absoluto. Fuerte Tiuna, que en qué parte Bueno, queda de Caracas. Todo claro, eso tenemos que queremos hacer saberlo. como otro programa más para estas cosas. Pero rápidamente, ¿por qué Fuerte Tiuna? ¿Por qué Fuerte Tiuna? Es impresionante esto que vamos a decir hoy. Chávez llenó de casas civiles Fuerte Tiuna a partir de su política populista de vivienda a todo el mundo. Sí. ¿Cierto? Se llamaba Misión Vivienda. Es decir, un programa de construcción de edificios para las clases medias y bajas a nivel industrial, donde participó mucho China y Bielorrusia. Esas casas, son apartamentos, edificios de apartamentos al estilo de la Unión Soviética, chiquiticos, horribles, sin parques, sin áreas verdes. Fuerte Tiuna está lleno de eso. Y todo el mundo decía, oh, Chávez, maravilloso. Convirtió el fuerte, que es una ciudadela militar, Fuerte Tiuna, donde está la Academia Militar, donde está el Ministerio de Defensa, donde están las mayores bases estratégicas del país. Oh, Chávez, lo decían las Greta Thunberg del mundo. Chávez transformó esa ciudadela militar en una ciudadela civil, socialista, etc. No, Chávez hizo un escudo humano. Y por eso ellos, la nomenclatura, inclusive Maduro y Cilia, se atrincheraron en sus búnkeres en Fuerte Tiuna, Por favor, porque sabían que los norteamericanos no iban a hacer un bombardeo masivo en un fuerte que estaba lleno de apartamentos de civiles, Interesante. financiados, subsidiados por la política populista de Misión Vivienda. Eso fue a propósito y eso lo hizo Chávez. Alguien dijo la misma estrategia que utilizan las FARC en Colombia. Ah, pero por supuesto. Oh, bueno, o Palestina, pero por Pero el favor. mal menor sería Salvando bombardearlas. La respuesta que dio hoy Abelardo de la Espriella, hoy 22 de enero, en la entrevista que le hizo Caracol sobre el tema del bombardeo a campamentos guerrilleros, que los invito a que lo oigan. Muy interesante. Yo aquí sí me tomo un poquito acá el anfitrión del programa porque ya debemos ir cerrando y me parece que no nos podemos ir sin hacer un pronóstico hacia adelante. Pero- ¿Dónde estamos parados? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Cabello? No hemos hablado absolutamente nada de Delcy Rodríguez, que es una figura pero fundamental en todo esto. Es que no hemos hay que hablado hacer un nada de programa. Padrino, no hemos hablado nada de los cambios que se están dando internamente en Venezuela. Echaron a Alex Saab del Ministerio de Comercio. No hemos hablado... Se fue a juzgar, a autojudicializarse en Italia, ¿no? Sí, exacto. Le dieron año y medio, para mí Año muy y medio. para mí muy poquito, pero por lo menos dijo culpable. Ya, por lo menos dijo, pero bueno, eso es consuelo de bobos, como dicen por ahí. Pero lo otro que tampoco hemos hablado es las contradicciones en lo que dice el régimen públicamente y cómo hablan de secuestro y piden una liberación y cómo Estados Unidos ya directamente dice que ellos están manejando Venezuela. Pero espere, O sea, por eso les digo, es importante que hablemos un poquito de, bueno, Yo creo que- cómo estamos parados ahorita, cómo sigue vivo el régimen y qué podemos esperar en los próximos meses. sí. Pero quedémonos, o sea, es decir, yo creo que los que nos están oyendo pueden entender que podemos partir esto en una tercera parte sin necesidad de decir estamos en una tercera parte, podemos seguir. Pues nos va a tocar volver a citar porque ya... Sí. Yo creo que nos quedamos en la puerta, nos quedamos en los Delta Force entrando al Fuerte Tiuna, que usted nos acaba de explicar cómo estaba el Fuerte Tiuna. También tenemos que entender cómo estaban las diferentes bases. Exacto. Ya hablamos de la de Barquisimeto, por ejemplo. ¿Y qué es Fuerte Tiuna, no? Porque Exacto. nuestra audiencia no está ya en... Sí, aunque ya lo hablamos, ¿no? Es un fuerte, una ciudadela militar, etcétera. Pero yo invito a todos los que nos están oyendo a que pinchen primero en la suscripción de el canal La Concordia TV, de que busquen en el, valga la redundancia, buscador de YouTube, Únete por Colombia, pantalla morada, suscríbanse también al canal para tener conocimiento histórico y sepan el contexto de lo que estamos hablando. Y
vuelvan a sintonizarnos entonces para la tercera parte de esto que está excelente. Pueden encontrarnos en YouTube como @laconcordiatv, en Twitter @laconcordiatv, Instagram @laconcordiatv y TikTok la.concordiatv.